días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del país donde nos están viendo. Soy Carla Díaz, este es el canal Investigando la Historia y nuevamente tengo a nuestro profesor querido César Espinel desde España. Te doy la bienvenida, César. Hola Carla, ¿qué tal? Encantadísimo, como siempre, de verte, de estar aquí, muy agradecido también, porque siempre que vengo, pues hombre, lo pasamos bien, ¿no? Nos gusta charlar y tratar de estos temas que, como decíamos antes, fuera de la grabación, son importantes. Así Muy que importante. gracias, de verdad. Ay, gracias a ti. Gracias a ti porque a la gente le encantan tus videos, todas las colaboraciones que has hecho con este canal, de verdad que han sido de mucha ayuda y se han visto mucho esos videos. Pues me alegro de corazón, de verdad. César, nosotros venimos desde hace muchas semanas atrás planeando, porque ha estado bien ocupado, o sea, has tenido muchas fechas, muchas semanas ocupadísimo, pero venimos planeando un tema que un seguidor del canal sugirió sobre estos símbolos satánicos. Sí. Pero ahí hay una coincidencia bien grande. Luego de que nosotros planeásemos este encuentro, tuve contacto vía redes sociales con un satanista, con un sumo sacerdote de la Orden Satánica de México, Amducias, ese es su nombre. Y bueno, grabamos hace unos días atrás una transmisión en vivo, más bien dicho, que se unió mucha gente, lo vio, muchas personas lo vieron. Y ahora vienes como a complementar el tema de Amducias, porque lo tuyo es la simbología, y hay mucha desinformación en torno a los símbolos satánicos. Satanizan un montón de símbolos que hoy vamos a saber qué tan satánicos son. Efectivamente, esa es un poquito nuestra pretensión, que no está nada mal, ¿eh? Pero sí, o sea, siempre hablar de simbología es maravilloso, ¿no? Y es verdad que es un campo muy fértil esto de la simbología diabólico-satánica o más bien simbología que parece diabólico-satánica, pero que en realidad no lo es o que no tiene por qué serlo o que desde luego no nació con esa pretensión. Entonces, para asentar conceptos, la primera pregunta es obligada y es ¿qué podemos entender o qué es lo que llamamos simbología satánica? ¿No? Y entonces aquí ya nos encontramos con un problema porque sabemos, tú y yo y los que nos están escuchando, que hay un colectivo cristiano bastante importante o que por lo menos hace bastante ruido en este mundillo que es Internet, que considera que otras religiones que no sean cristianas, en concreto, que no sean la que ellos practican, ya sean religiones que ya han desaparecido o que todavía están en práctica, es decir, todo lo que no sea su propia vía espiritual, todo ello son herramientas de perdición que utiliza el diablo, lo que automáticamente convierte los símbolos representativos de estas religiones en símbolos satánicos, sin excepción. Entonces, estos cristianos, en lugar de estudiar y de intentar comprender estas otras religiones, aunque no compartan sus postulados, claro, por ese desconocimiento tienen tanto miedo de ellas, insisto, por puro desconocimiento, porque solamente se teme lo que no se conoce. Entonces, ese temor, ese miedo hace que las rechacen automáticamente y las adjudiquen a Satán. Así que me vas a permitir hoy que por nuestra salud mental y por la de quien nos esté viendo, no vamos a hablar ni del hexagrama de los judíos, ni del Ang o del Wadjet de los egipcios, ni del creciente y estrella de los países islámicos, ni del Taiyitu chino, porque todos ellos han sido tachados de satánicos por estos cristianos tan peculiares, por lo menos en Internet. Entonces, de los símbolos de otras religiones no vamos a hablar. Si, oye, a la gente le interesa, podemos hacer un vídeo sobre eso, pero no. Hoy vamos a hablar de algunos símbolos también, no solamente, pero también de algunos símbolos cristianos que estos propios cristianos tachan de satánicos. Y vamos a hablar de esos, y me parecen bastante interesantes, para que, si quieren, puedan utilizar esos símbolos sin miedo, conociendo el significado que pueden otorgar. Y aprovecho también para defender la necesidad de la enseñanza obligatoria de historia y simbología de las religiones. No solo porque los fundamentalistas dejen de adjudicar al diablo lo que les genera miedo porque no conocen, sino también porque es la única forma de que podamos construir un futuro plural e interreligioso. Y ahora, dicho esto, lanzada mi proclama, vamos a lo que hemos venido. Los símbolos tradicionalmente calificados en Internet de satánicos. Y empezamos con un clásico,
un clásico utilizado incluso en el cine, que es el famoso pentáculo o pentagrama invertido, ¿no? La estrella de 5 puntas invertida tradicional de toda la vida, ¿no? El pentagrama normal o la estrella pentagonal, que todos conocemos, sí es un símbolo bastante antiguo, o sea, muy probablemente desconocido ya por los sumerios, y sabemos que sus difusores en Occidente fueron Pitágoras y sus pitagóricos, quienes asocian ese símbolo con el número áureo y lo tienen como distintivo y señal de la diosa Higía. Higía es la hija del dios Asclepio, es la deidad de la salud, y cada una de sus 5 puntas reflejaba, señalaba e indicaba una letra de su nombre en griego. Y además también la estrella de 5 puntas es la composición geométrica del ser humano, ¿no? Los 4 miembros y la cabeza, además de representar los 5 elementos reconocidos en el antiguo Occidente. Entonces, eso es a través de la secta pitagórica cómo se divulga en Occidente, y es interesante que esta estrella pentagonal pasara al cristianismo como la representación geométrica de Cristo y de sus 5 llagas. Y por eso es una figura, el pentagrama, que se puede ver en varias iglesias y tiene ese significado. No es que digan, en esta iglesia son criptojudíos, ni nada, no, o sea, no tiene que ver ni satanistas ni demás, no. O sea, es la idea de la representación de las 5 llagas. Como digo, el pentagrama o el pentalfa o el pentágono es un símbolo muy antiguo, pero el pentagrama invertido no tanto, porque para darle la vuelta habría que esperar a 1897. Es decir, no es precisamente un símbolo antiquísimo usado por los paganos como se puede leer por ahí. O sea, no. Concretamente, este símbolo invertido aparece por primera vez en el libro La Clef de la Magie Noire, es decir, la clave de la magia negra, de un ocultista y poeta francés llamado Stanislas de Guaita, que es, o que fue, cofundador de la Orden Cabalística de la Rosa Cruz. La clave de este asunto es que Stanislas se consideraba a sí mismo discípulo del escritor y profesor de ciencias ocultas, el famoso Eliphas Levi, seudónimo de Alphonse Louis Constant, fallecido en 1875, es decir, 22 años antes de que de Guaita publicara su libro. Y es por todos conocido que en su Dogma y Ritual de la Alta Magia de 1854, Levi había diseñado el famoso Baphomet, ¿no? Pues bien, esa cabeza de macho cabrío es en la que se inspiró Stanislas para diseñar su pentagrama invertido. Y aquí viene el plot twist, y es que Eliphas Levi fue iniciado en el estudio de la magia decimonónica por un abad que trabajaba en la escuela gratuita de enseñanza básica para niños pobres a las que asistía Alphonse, el que se convertiría en Eliphas Levi. Entonces, el propio Alphonse acabó ingresando en un seminario, estudió teología y hasta llegaría a ser ordenado diácono y tonsurado también. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pudo este fervoroso católico, que aunque abandonó la iglesia, nunca dejó de serlo en toda su vida, cómo pudo este señor concebir el diseño del Baphomet que acabaría inspirando a Stanislas de Guaita para hacer su pentagrama invertido, que finalmente acabaría siendo adoptado como emblema por la iglesia de Satán de Saint-Thor-l'Abeille en 1969? Pues la respuesta es muy sencilla, y es que el Baphomet que diseña Eliphas Levi no es una figura demoníaca. Según dice el propio Levi, en Dogma y Ritual de la Alta Magia, el simbolismo de Baphomet, específicamente de la cabeza, es el siguiente, y cito: el macho cabrío lleva sobre la frente el signo del pentagrama, el pentagrama normal, con el último brazo apuntando hacia arriba. Lleva el símbolo del pentagrama, lo que basta para considerarla como símbolo de luz. La antorcha de la inteligencia que resplandece entre sus cuernos es la luz mágica del equilibrio universal. Es también la figura del alma por encima de la materia, aunque teniendo la cabeza misma, como la antorcha tiene la llama. Y dice, la repugnante cabeza del animal representa el horror al pecado, cuyo agente natural, y subrayemos esto, único responsable, es el que debe llevar por siempre la pena, porque el alma es impasible en su naturaleza y no llega a sufrir más que cuando se materializa. Es decir,
que Eliphas Levi no está ni mucho menos haciendo propaganda ni apología del satanismo, que ni siquiera existía en ese momento, sino todo lo contrario. Su Baphomet pretende ser una representación del absoluto en la clave hermética típica del siglo XIX. La cabeza de macho cabrío no representa a Satán, sino todo lo contrario. Representa el horror que provoca el pecado, cuyo único responsable, y Levi lo dice claramente, es el hombre, es el ser humano. No hay ningún agente externo maligno que induzca a las pobres almas inocentes a pecar, sino que son esas almas por sí mismas las que caen en el pecado. Así que no, el Baphomet no fue un símbolo satánico. Y cuando Stanislas de Guaita escribe La clave de la magia negra, él diseña 2 pentagramas. El bueno, entre comillas, apunta hacia arriba, es decir, al cielo, mientras que el malo apunta hacia abajo, el infierno. Entonces, según Stanislas, en su libro, el pentagrama invertido es un símbolo de inequidad, perdición y blasfemia, y la idolatría de la putrefacción. Entonces, el primer pentagrama contiene la figura de un cuerpo humano, mientras que el segundo incluye la cabeza del Baphomet, ¿no? Entonces, el primer pentagrama tiene los nombres de Adán y Eva, mientras que el segundo contiene los nombres de Samael y Lilith, considerados en el siglo XIX como sus reversos malvados. Claro, las letras que coronan cada una de las puntas de los pentagramas, en el primero, el bueno, pone Yeshua y en el segundo pone Leviatán. El primero querría representar la preeminencia del espíritu sobre la carne y el segundo el dominio de la materia y la carnalidad en su peor sentido. Insisto, todo ello dentro del esoterismo cristiano decimonónico. Sin embargo, sí, dime. La figura, o sea, la posición de las manos del Baphomet. Claro, la posición de las manos lo que incluye, o sea, es el signo de bendición. Está bendiciendo tanto a la parte superior, a la zona elevada, al cielo, como a la zona inferior, pero son gestos de bendición y él mismo lo dice. Y además no solamente eso, en los brazos lleva, diríamos tatuado, digamos, lleva escrito la fórmula alquímica solve et coagula, que es la forma, o sea, es la fórmula que habla de la regeneración del mundo. Eliphas Levi lo que está pretendiendo es transmitir la idea de la elevación del alma por encima de la materia. Entonces, el Baphomet es precisamente lo que pretende representar, o sea, dentro de lo que es el horror del pecado en esa cabeza, la antorcha de la iluminación que lleva sobre su frente junto con el pentagrama aboga precisamente por así decirlo, el solve alquímico, es decir, el disolver el pecado, la carnalidad, la materialidad, y el coágula supone reformar eso que se ha disuelto para elevarlo a su máxima expresión. Y todo eso es un proceso, insisto, con el signo de la bendición, que estaba Eliphas Levi perfectamente acostumbrado a verlo, porque recordemos que el Señor es un católico convencido. Entonces, eso es lo que significa el gesto de las manos. De todas maneras, ¿en tu canal tienes un efectivamente, eso te iba a decir. Eso te iba a decir, que en mi canal hice un vídeo hace un par de semanas o 3, donde cuento todo lo que dice Eliphas Levi del propio Baphomet que él diseña y todo el simbolismo de cada una de las partes de su cuerpo. Y entonces no tiene nada que ver. El enlace aquí abajo en la cajita de descripción. Genial, genial, porque es verdad, o sea, no tiene nada que ver ni con el satanismo ni con nada. De hecho, tanto el Baphomet como el pentagrama invertido no se convierten en símbolos del satanismo hasta 1969, que es cuando LaVey lo adopta como símbolo representativo de la Iglesia de Satán. Y es que ahí está la clave, o sea, no es correcto hablar de simbología satánica anterior a 1966, que es el año de la fundación de la Iglesia. Y sin embargo, el término satanista se viene utilizando desde el siglo XVI, y lo empleaban grupos cristianos para atacarse unos a otros, entre grupos rivales como eran, por ejemplo, católicos con protestantes y viceversa. Pero siempre se hablaba de satanismo o de satanistas en el sentido de herejía, como una doctrina equivocada, exactamente igual que se utilizaba la palabra ateo. A día de hoy, el significado de la palabra ateo o del ateísmo no tiene nada que ver con su uso en el siglo III, IV, hasta el XVI o el XVIII. También es verdad
que hay figuras históricas a las que se ha acusado de satanistas, como por ejemplo el aristócrata Gilles de Rais en el siglo XV, a Elizabeth Bathory en el XVI, a Sir Francis Dashwood y su Club del Fuego Infernal en la Inglaterra del XVIII, e incluso a William Blake en el XIX se le ha acusado de satanista. Pero todas esas figuras no tienen nada que ver con un supuesto culto al diablo en ninguna de sus formas. Simplemente se les acusaba de satanismo si lo que hacían era una atrocidad. Por ejemplo, Gilles de Rais se sabe que abusó sexualmente y asesinó a múltiples niños y adolescentes, y Elizabeth Bathory es la famosa condesa sangrienta, que está considerada la mayor asesina de la historia, con 650 muertes en su haber. Entonces, si bien lo que hacían era algo completamente despreciable, o si lo que hacían era poco habitual, poco usual en su época. Por ejemplo, las obras y los libros de William Blake, desde luego, no son para nada frecuentes, o también la gran extrañeza que provocaba la entrega a un frenesí hedonista de figuras de la alta política inglesa y estadounidense en el Club de Fuego Infernal, donde además se blasfemaba tranquilamente sobre el cristianismo. Entonces, claro, todo esto hacía que las acusaciones de satanismo volaran, pero ninguno de estos personajes ni adoraba al diablo, ni le rendía culto, ni desarrolló ningún tipo de credo satanista, ni teísta, ni deísta, ni simbólico, ni luciferino, ni nada de eso. Por eso hay que tener muy claro qué es el satanismo, cuáles son y cuáles no son los símbolos satánicos, porque, insisto, no se puede hablar honestamente de simbología satánica o de personajes vinculados con el satanismo hasta 1966, que efectivamente ya hiciste la semana pasada esa entrevista con el sumo sacerdote Amdusias de la Orden Satanista de México, así que no hay por qué ahondar más en el tema de los tipos de satanismo. Lo que sí vamos a ahondar es en los símbolos que dice la gente que son satánicos. Entonces, el pentagrama invertido y el símbolo de Baphomet ya están explicados. Ahora, dos símbolos, curiosamente, cristianos y que no son considerados como tales por los propios cristianos o, siendo justos, por un determinado grupo de cristianos, que son la cruz de Tau y la cruz invertida. Que estos me encantan porque ves a los satanistas adolescentes que utilizan estos símbolos y que dan mucha ternura, y a los cristianos que los critican pues dan un poquito de vergüenza ajena porque desconocen los símbolos de su propia tradición. La primera, la cruz de Tau. He leído por ahí que era el símbolo del dios Mitra, del dios adorado por persas y arios, y que también era un símbolo que representaba a Tamuz. No sé en qué se basan para decir eso, yo lo he buscado y no he encontrado ninguna referencia a esto, así que, oye, si tú o alguien sabe de dónde sale eso, me encantaría saberlo. Es como cuando dicen en internet, ¿cuál es tu fuente? Me lo dijo mi mamá. Algo así debe ser, han tenido una revelación, yo no lo sé, ya te digo, no he encontrado nada. En principio no tiene nada que ver ni con Mitra, ni con Tamuz, ni con nada, porque la cruz de Tau ha sido el símbolo de las órdenes de San Antonio y de San Francisco desde el siglo XIII. Y se trata de una evolución de la famosa crux comisa, la forma de la cruz de Cristo presente en el más temprano arte paleocristiano y también en algunos de los más antiguos escritos sobre la cruz de Jesús. Y además, según fuentes griegas y latinas, esta era la forma más común y acostumbrada de crucifixión en el Imperio Romano. Es decir, que es una cruz completamente cristiana, exactamente igual que la segunda, la cruz invertida, que es la cruz de San Pedro, que es una insignia papal desde prácticamente el siglo IV, aunque ya Orígenes, es decir, nos estamos moviendo finales del siglo II, principios del siglo III, Orígenes, citado por Eusebio de Cesarea, dice que Pedro pidió ser crucificado boca abajo por no considerarse digno de morir del mismo modo que Jesús. Entonces, ya desde esos siglos existe una cierta tradición sobre la cruz invertida, pero siempre enormemente vinculada al cristianismo, no solamente al cristianismo, sino ni más ni menos que a San Pedro. O sea, ambas cruces son plenamente cristianas. Ahora bien, como todo símbolo, pueden usarlas también los satanistas. Yo, personalmente, no conozco ningún satanista serio ni ninguna iglesia satánica seria que utilice estos símbolos como identificativos, pero podría existir, podrían hacerlo, pero eso no los convierte de facto en símbolos satánicos. En las películas se ve,
En El Exorcista se ve una parte cuando se ve la cruz al revés. Entonces me imagino que esa idea proviene del cine. Claro, sí, efectivamente, como el pentagrama invertido, el cine lo utiliza mucho porque como no deben tener consultores a este respecto en simbología, pues se parte de la idea extraña de que un símbolo, dado la versión de los valores que representa ese símbolo. Esto en simbología no tiene por qué. O sea, esto quiero volver sobre ello al final de nuestra charla para no perder el hilo, pero el hecho de variar la posición de un símbolo automáticamente no le otorga una negación de los valores que tuviera como representativo tradicionalmente. Quiero decir, o sea, Sí, claro, el me símbolo acordé de algo. Claro, el símbolo tiene el significado que tiene y es el significado que se le puede dar. Pero para eso no hace falta invertirlo y mucho menos el tema de la cruz. Es que es ridículo. O sea, no Mira, solamente no es satánico, sino que es petrino. mira, Es de la propio vicario de Cristo. O sea, es un símbolo papal completo. sucede con la Entonces, música, César. Yo me acuerdo cuando era niña que decían, pon el cassette, oh, se me cayó el carnet con esto, pero cuando yo era niña había un cassette y es decía, verdad, coloca el cassette al revés es y vas a verdad. escuchar un mensaje satánico, porque tiende a decir que lo que se coloca al revés ya es de Satanás. Claro, esto es muy habitual. También ocurre con los planos de la ciudad. En plan, si conectas de distintos edificios y trazas una línea por varias calles y avenidas, al final te sale una figura X. Hombre, claro, indudablemente, si empiezas a trazar líneas sobre distintas calles, tarde o temprano te va a salir alguna figura, seguro, porque es geometría, o sea, es que es normal, pero de ahí a que sea satánico, casi pareciera que hay como cierto interés, ¿no? En encontrar como zonas residuales donde actúa el diablo, ¿no? De alguna manera extraña. No lo sé, o sea, es un fenómeno que reconozco que me fascina bastante, pero ya te digo, o sea, no tiene ningún sentido y de hecho a día de hoy el Papa sigue utilizando la cruz invertida y los franciscanos y los ambrosianos continúan utilizando la cruz en Tau. Y eso no quiere decir que sean satanistas ni mucho menos. En fin, es muy peculiar. Pero claro, la cosa va más allá hasta volverse casi paranoico completamente, que es uno que me ha llamado mucho la atención encontrar por internet, que es el curnichielo. De verdad, quien diga que esto es un símbolo satánico no es que le falte calle, es que le falta mundo entero. O sea, ese es este símbolo que es más conocido como el cuerno napolitano, que se vende por todo Nápoles como amuleto de la suerte, que siempre debe ser recibido como regalo, nunca comprado para uno mismo, porque entonces dicen los napolitanos que no funciona, tiene que ser siempre regalado. Entonces, el significado del curnichielo se pierde en el pensamiento simbólico del neolítico, cuando los cuernos de los animales se consideraban receptáculos y transmisores de fuerza física, de virilidad, de fecundidad, de fertilidad. Pero el curnichielo, tal y como se vende hoy en Nápoles, tiene su origen en la Edad Media, donde el simbolismo del cuerno se mantiene, se le añade la buena suerte, lógicamente, porque eso no puede faltar en ningún amuleto que te traiga buena suerte. Y como curiosidad, originalmente en la Edad Media se sabe que este cuerno napolitano se tallaba en coral, porque se creía que el coral alejaba el mal de las mujeres embarazadas y por su vivo color rojo se le relacionaba con la sangre de Cristo, con el símbolo de vida. Entonces, de hecho, no es raro ver en pinturas medievales al niño Jesús o a Cristo crucificado acompañado de una ramita de coral. Entonces, aquí, de nuevo, no hay nada satánico. De hecho, todo lo contrario. Pretende ser un símbolo de protección contra el mal y de un amuleto que atraiga la buena fortuna. Y además vinculado con Cristo. O sea, la antítesis. Pero existe. O sea, hay gente que piensa que efectivamente esto es un cuerno satánico. Nada que ver. Otro clásico, la mano cornuta. La mano cornuta siempre presente en conciertos de rock o metal, ¿no? Y entonces los que dicen que es un símbolo satánico lo asocian al gesto de maldición que se contrapone al típico de bendición, ¿no? Que sería este, que es precisamente el que aparece en la iconografía del Baphomet, ¿no? Este sería el de bendición y entonces este sería el de maldición.
Claro, en realidad este gesto aparece ya en iconografías de la India, iconografías tanto propias de las tradiciones del Sanatana Dharma como del budismo. Y allí ese gesto se conoce como Karana Mudra, que se utiliza para liberar al practicante de la negatividad y el miedo. Y es este gesto a través del comercio con persas y con fenicios, porque recordemos que en el comercio no solo se intercambian mercancías, sino también ideas. Gracias a ese comercio, este gesto llega hasta las costas de Italia, donde pasa a conocerse como mano cornuta. Y entonces la pregunta es, ¿cómo pasa de ser un mudra a un símbolo metalero mundial y reconocible por todos los fanáticos de ese estilo de música, ¿no? Pues resulta que en los años 80 este gesto fue constantemente utilizado por el grandísimo Ronnie James Dio junto al lanzamiento del primer disco en el que participaría como cantante de Black Sabbath. Y entonces, en las entrevistas, cuando le preguntaron qué significaba ese gesto que hacía con la mano, Dio respondió que su abuela, italiana, porque tiene ascendencia italiana, su abuela solía protegerle del mal de ojo, en italiano llamado malocchio, con una imposición de manos con este gesto, que era los dos dedos extendidos sobre los ojos, que es, y no sé si continuará siendo, una superstición muy extendida en la Italia rural. Entonces, de nuevo, nada que ver con un símbolo para adorar o invocar al diablo, sino que es todo lo contrario. Es un mudra en la India y un gesto de protección en Italia. Pero cosas que ocurren y que te encuentras y dices, ah, los cuernos de Satán. No, es bastante más bonito que eso. Otro muy típico, y este hasta puedo llegar a entenderlo, fíjate. Este es el famoso hexagrama unicursal diseñado por Aleister Crowley como emblema de la religión Thelema, diseñada por él mismo, una religión muy de la nueva era que incluye ideas del ocultismo típico del 19 con mezclas de las ideas de yoga, misticismo oriental y occidental, cábala, en fin, ya sabes, este popurrí, que es la nueva era. Entonces, como el lema de Thelema es haz lo que quieras, una expresión que Crowley recupera del Gargantua y Pantagruel de François Rabelais en el 16 y de Sir Francis Dashwood como el lema del Club del Fuego Infernal, del que ya hemos hablado, pues claro, muchos cristianos preocupados piensan que Thelema y este hexagrama que representa esta religión es en realidad una apología de vivir la vida sin ningún tipo de responsabilidad moral. Como suele pasar, esto parte de una mala incomprensión de la obra de Crowley, porque en realidad Crowley recupera el haz lo que quieras para Thelema, que en griego Thelema es voluntad, y lo hace acompañándolo de otra máxima que suelen olvidar, que es amor es la ley, amor bajo voluntad. Es significativo que en escritos neotestamentarios aparezca precisamente la palabra célema para referirse a la voluntad de Yahvé, como por ejemplo en Romanos 12.2, en Mateo 26.42, en Juan 1.12 o en Apocalipsis 4.11. Incluso Agustín de Hipona ya lo deja escrito en el siglo V. Ama y haz lo que quieras. Es el mismo principio que coge Crowley para célema. Entonces, ¿se puede decir que Thelema y su símbolo, el hexagrama universal, son satánicos? Pues no, claramente. Además, ya que el libro de la ley en el que expone los principios de Thelema fue escrito en Egipto durante su luna de miel, en 1904, toda su cosmología está basada en deidades egipcias. Es decir, no sale el Satán por ninguna parte. Y puede haber quien diga, pero Crowley dice que el libro le fue dictado por Aiwass y ese es el diablo. Pero tampoco. Crowley se refería a Aiwass como su santo ángel guardián, como si fuese un daimón que tenemos todos los seres humanos, y en su libro de la ley, el capítulo 1, dice, mirad, que es revelado por Aiwass, el ministro de Orparkrat. Y este nombre, Orparkrat u Orpahart, es a quien conocemos como Horus Niño, quien los griegos llamaron Harpócrates. Entonces, Crowley consideraba a esta divinidad la deidad central dentro de su cosmología celémica y también, como ya hemos dicho, su santo ángel guardián al tal Aiwass, que sería el ministro de esta deidad, y por tanto sería un daimón a imagen del que decía Platón que siempre acompañaba a Sócrates y que le inspiraba en su discurso filosófico. Entonces, una vez más,
no hay Satán por ningún lado. El siguiente símbolo me ha volado bastante la cabeza cuando lo he visto, tengo que reconocerlo, que es el cristograma IHS de los jesuitas, que la H no es una H, vaya, spoiler, pero para entendernos. De este símbolo he llegado a leer que es la hostia satánica, como si el satanismo tuviera también hostias consagradas. ¿Y qué es eso? Y que las iniciales son las siglas de la trinidad egipcia Isis, Horus y Set. Sé perfectamente que ahora mismo te está dando una embolia cerebral con lo fan que eres de Egipto y dices, ¿cómo es posible? Pues sí, se nota que como les bailaba la S, han tenido que hacer la cabriola y meter a Set ahí cuando todos sabemos que el dios... Claro, que el dios que en todo caso corresponde, si esto fuera así, sería Osiris. Pero no. Y además de esto, esta teoría tiene el problema añadido de explicar la cruz que está sobre esa supuesta H que hace referencia supuestamente al dios Horus. Y entonces, claro, llegan a decir que Horus murió crucificado. En fin, no. En realidad, como era de esperar, la explicación es más sencilla. Ese supuesto IHS es un cristograma en griego a partir del nombre de Jesús, Iesous, es decir, es iota, eta, sigma. Son las tres primeras letras en mayúscula del nombre de Jesús que dan como resultado ese cristograma. Es decir, que la H no es una H, sino una E. Es la letra eta griega en mayúscula, pero claro, nosotros lo vemos y lo asociamos a la H. Así que no, nos quedamos sin dioses egipcios. Este monograma, este cristograma... ¿Cómo lo fuerzan para hacerlo encajar? No lo sé. Además, es que no entiendo qué necesidad hay de convertir este emblema, que es el emblema que utilizan los jesuitas, que a eso voy, o sea, este cristograma empieza a popularizarse a partir del siglo XIV, pero es San Ignacio de Loyola el que lo adopta como sello además como sello personal, lo utiliza como sello del superior de la Compañía de Jesús y de esa manera se convierte en el símbolo de los jesuitas y a día de hoy tú vas a una iglesia jesuita, donde sea, y ves el cristograma en la fachada. Entonces, no entiendo por qué, teniendo tantísimos símbolos que podrías acusarles de satánicos, de símbolos nórdicos, egipcios, que ya lo hacen, yo qué sé, de cualquier cultura, se tienen que meter con esto a intentar explicar por medio de una tríada egipcia extrañísima y esto de qué forma se relaciona con Satán. O sea, es una cosa muy rara, pero ocurre. O sea, estos procesos mentales llegan precisamente por lo que hemos comentado al principio, porque consideran que religiones pasadas, culturas pasadas, estaban influenciadas o generadas directamente por Satán, para la perdición del género humano. Es común escuchar de que los dioses egipcios son demonios. El otro día me tocó ver un video de una señora que tiene muchos seguidores y habla del ámbito como espiritual y decía el título, el demonio Tot, el dios Tot, Yehut y Hermes, que era un demonio. Y yo me pregunté, ¿de dónde sacan eso? ¿Por qué demonizan todo? Sí. Claro, recuerda mucho a los tiempos de la Baja Edad Media, cuando se estaba extendiendo tantísimo el cristianismo y había que explicar los antiguos politeísmos. Claro, los demonólogos hacían su agosto, porque efectivamente convertían a todas las divinidades locales que se iban encontrando, las convertían en demonios y así se llenaban tratados de demonología. Pero es que ya no estamos en esa época, o sea, ya esto tendría que estar bastante superado y sin embargo es verdad, vemos que no. Ajá, lo de los cuernos que decías tú un poco antes, los cuernos tienden a verlo como sinónimo de el demonio, Satanás, Lucifer. Moisés cargaba cuernos, hay iconografía de Moisés con cuernos, la estela de la victoria de Naram-Sin salen con cuernos. Baal también tenía cuernos, era sinónimo de poder, de deidad, de otras cosas, no de demonios. Sí, pero es por eso, o sea, es por un desconocimiento absoluto de simbología y de iconografía religiosa. Entonces, claro, lo que tienes en la imagen es que el demonio tiene cuernos y por lo tanto todo lo que tenga cuernos tiene que ser demoníaco. Entonces, es ese proceso. Digo yo que ese es el proceso. Y pero muchas veces es más fácil creérselo a la primera que sentarte a indagar, a leer, estudiar del tema. Porque eso es lo que pasa. Estos temas así se solucionan con estudio.
te nutres de estudio, te nutres de historia antigua, se acabó toda esta fama de demonizarlo todo, pero no, la gente quiere repetir lo que escuchó por ahí y no lo indaga, no verifica la información. Sí, también si te consideras que estás en una especie de batalla cósmica del bien con el mal y que generalmente en este tipo de entornos el bien suele ser tu comunidad religiosa y el mal suele ser la sociedad secular que te rodea, no entras porque tu disposición mental no está para entrar a estudiar nada ni para dedicarte a ampliar tus horizontes porque tienes la noción de que estás en guerra y en una guerra cósmica donde el enemigo está clarísimo. Y entonces, claro, todo lo que no sea reconocible a la primera, automáticamente tiene que ser no solamente desechado, sino también atacado y denunciado. Entonces, claro, partiendo de esa mentalidad es muy difícil encontrar la calma interior para sentarte a profundizar en los símbolos de tu propia fe, hasta que partes efectivamente de eso, pero chico, es que Moisés aparece representado con cuernos, está renunciando a muchísimos tipos de cruces, está renunciando a símbolos cristianos han sido utilizados durante siglos y que a lo mejor te pueden aportar otro significado distinto o un valor distinto que a lo mejor puedes utilizar en algún momento porque te sirve para lo que sea, para algo. Pero ya como no te resulta reconocible de primeras, automáticamente lo rechazas por eso, porque tienes una noción de que estás en una batalla cósmica contra el mal. Y entonces, claro, desde esa premisa es prácticamente imposible sentarse a hacer nada. Es triste, pero desgraciadamente es la realidad no solamente de muchos cristianos, sino de muchas personas religiosas en todo el mundo, que se César, sienten en mitad de una batalla. cuando vemos el típico cristiano católico, se da más en el catolicismo que en el protestantismo, que carga una cruz o un Cristo crucificado aquí en el cuello, ¿eso sería parte de un amuleto? Pues fíjate, hay mucha gente que sí, hay mucha gente que lo considera como un amuleto con los riesgos que entraña según los propios postulados de su religión. Claro, porque ahí la frontera entre la protección de lo que simboliza esa imagen y la imagen en sí, que sería idolatría, la frontera es muy fina. Y entonces, claro, a día de hoy hay incluso muchos católicos dentro de los católicos que están llamando la atención a sus propios correligionarios, decir, cuidado, cuidado con las imágenes. De hecho, fíjate que es interesante cuando se produce en el siglo XI el gran cisma, ¿no?, entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente, una de las cosas donde más se nota es en el uso de las imágenes. La Iglesia oriental ha integrado perfectamente las imágenes dentro del ritual, dentro del culto, sin caer en la idolatría, siempre utilizándolos como soporte para proyectar a algo que es trascendente. La Iglesia Católica Romana, por el contrario, ha decidido no vaciar de imágenes sus iglesias, pero sí tenerlas como relegadas, casi como de ámbito decorativo, pero no cumplen ninguna función ritual. No cumple ninguna función cultural, simplemente son de interés artístico, pero no la han integrado en el culto precisamente por miedo a caer en la idolatría. Y entonces, a día de hoy tienes efectivamente a muchos cristianos que se acercan bastante a un pensamiento mágico, donde efectivamente esos consideran que si la crucecita tal o el crucifijo no sé qué o la estampita o la figurita del santo o tal, y entonces claro, son formas de culto que se parecen mucho a lo que un católico llamaría idolatría. De hecho, es sorprendente que en uno de los grandes santuarios católicos del mundo, el de Fátima, hay una zona que está dedicada ni más ni menos que a los exvotos. Tienen figuras de cera de pies, de brazos, de manos, de ojos, de corazones, de pecho, de orejas, de lo que sea, con una mecha. Entonces le prenden fuego y lo arrojan al fuego para que la Virgen de Fátima les cure. Y dices, esto
esto no, o sea, esto no es, o sea, claro, dentro de los postulados católicos eso es completamente idolatría, pero se está haciendo en un santuario católico famoso a nivel mundial. Entonces, concilian muy bien las dos espiritualidades, aunque en el discurso critiquen la idolatría. Pero sin Claro. embargo, lo han armonizado de esa manera y no lo consideran que sea idolatría. Pero, Ujú. claro, o sea, el ofrecer un exvoto para que esa figura asociada a un cierto grado de divinidad te cure algo que tú tengas mal, mire, esto tiene ya muchos siglos de historia, ¿eh? Sí, Esto es formas de religiosidad muy antigua. por ejemplo, esta también, que es muy, muy costumbre cristiana, no sé si católica, pero evangélica, me consta porque yo fui evangélica, Uh -huh. de orar para limpiar los alimentos antes de comértelos. Señor, bendice, limpia estos alimentos. Llega a sonar como un ritual. Sí, efectivamente, lo es, claro. O sea, toda acción significada es un rito. Esa es la definición de rito. O sea, es cualquier acción al que se le otorga un significado. Entonces, claro, en el momento en el que tomas conciencia a la hora de realizar esta acción, que no es algo que hagas, digamos, de manera cotidiana, ¿no? De pensando en tus cosas y lo haces, sino que no te centras en lo que estás haciendo y organizas, ritualizas esa acción, la significas, desde el momento se convierte en un ritual. Claro que la bendición, o sea, el que bendecir la mesa es un ritual, indudablemente, indudablemente. Y sí, en el catolicismo también, yo no sé si ahora se hará tanto, pero sí, hace unos años, bueno, claro, es que hace unos años en España, España entera era católica y apostólica y romana, y entonces en todas las familias, en todos los hogares, se bendecía la mesa. Yo no lo he visto últimamente demasiado. También es verdad que no frecuento hogares católicos, pero yo me imagino que la gente que sea muy creyente de verdad lo seguirá haciendo. Lo seguirá haciendo porque es un rito, efectivamente, desde luego. Hay tantos rituales, tantas cosas escondidas en el cristianismo y la gente no se da cuenta, por ser lo del crucifijo, lo de orar por los alimentos para bendecirlo. Mi mamá tenía la costumbre de tener la Biblia abierta en el Salmo 91 porque nos protegía y le daba protección a toda la casa. Y no es solo mi mamá, porque es bien común ver Biblias en las casas donde están abiertas en algún salmo en específico para brindar esta protección. Entonces ya la Biblia pasa a ser como este objeto de idolatría. Claro, o sea, se convierte en un amuleto. O sea, a lo mejor no tanto en ídolo, porque claro, el ídolo implicaría que recibe una adoración por sí mismo, que a lo mejor no, aunque también te digo que hay cristianos que viendo cómo tratan la Biblia, desde luego que son idólatras de la Biblia, pero desde luego sí que se convierte en un amuleto. O sea, no en un libro sagrado, sino que tener esto abierto aquí otorga protección. Es exactamente igual que colgar este cristal de la puerta purifica las energías de esta habitación. O quemar esta varita de incienso tal también ahuyenta a los malos espíritus, indudablemente. O sea, es pensamiento mágico y que está bien, ¿eh? O sea, conviene saberlo. Eso yo creo que es importante saberlo, pero no es malo. O sea, no es malo siempre que no haga daño a alguien, Claro. indudablemente. Es que Pero son si cosas que no, no hacen daño. O sea, claro, orar por los alimentos no daña a nadie, pero que claro, o quede sea, claro que sí son ritos. por supuesto que son rituales, sin duda, sin ninguna duda. E incluso ya simplemente el hecho de cogerlo, de abrirlo, entiendo, la solemnidad que será también el simplemente manipular ese libro. Claro, no es un libro cualquiera, ¿no? Entonces, claro, exactamente igual que yo conozco personas que se molestan cuando alguien les dice que Dios les bendiga o qué tal y se molestan. Dices, chico, o sea, si te hubiera dicho mal rayo te parta, entiendo que te molestes, pero joder, si te dicen que Dios te bendiga, pues oye, estupendo, pues muchas gracias y ya está. Sí, pues, pero ¿qué problema hay? Entonces sí, hay aquí como una cierta pelea, ¿no? De intento de... Es un tema bastante complejo, pero sí, hay como varios bandos, ¿no? Enfrentados como el laicismo,
esta parte de la fe vinculada con un pensamiento mágico que no hace nada a nadie, que está en su casa, que tiene sus ritos, que incluso tienen un altarcito allí y preparan tal, estupendo. Los otros que te intentan convencer por activa y por pasiva y meterte con calzador para que creas y te arrepientas de tus pecados. O sea, es un crisol tremendo. Pero hay de todo, hay de todo. Ajá. Me ha pasado eso. Yo no soy cristiana, pero cuando me dicen que Dios te bendiga, ¿por qué me provocaría alguna molestia si no me están diciendo nada malo, no me afecta en nada, crea o no crea? Entonces creo que incluso es más agresivo y sin respeto devolverle con agresividad esa frase. Claro, porque para ellos lo que te están deseando es muy bueno, porque para ellos sí tiene significado. Para ellos tiene significado, para mí no, pero que me lo digan no me afecta. Claro, entonces es eso, o sea, aunque solamente sea por valorar lo que para la otra persona significa. ¿No? Entonces es ahí donde nace también la empatía. Claro, o sea, el sentir con el otro. Digo, vale, para mí esa frase está vacía de significado completamente, pero no aprecio la frase en sí, sino el hecho de que esta persona me haya formulado ese buen deseo hacia mí. Entonces, eso es lo que aprecio. Lo negativo se convierte cuando ya te utilizan frases, versículos bíblicos para atacarte, por ser, si no crees, eres parte del versículo de Juan cuando dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ya, eso es fanatismo. No, eso no tiene nada que ver. Eso ya directamente, es que eso violenta radicalmente la base de cualquier tradición espiritual, que está fundada en la compasión y el respeto por toda forma de vida, por todos los seres humanos. Entonces, utilizar cualquier escritura para atacar a una persona es violar el principio fundamental de toda religión, que es la misericordia, que es la compasión, que es el sentir con el otro. Entonces, es que no me sale ni el verbo. es tan atroz, o sea, es utilizar algo que se ha creado para generar comunidad y utilizarlo para dividirla y para enfrentarla, que es una atrocidad. O sea, es una violación de los principios más fundamentales de cualquier religión. Entonces, automáticamente, esa persona es que queda desacreditada como cristiano, musulmán, judío, budista, da igual, como se quiera hacer llamar, no importa. O sea, con ese acto ya se está calificando como que claramente no ha entendido nada. Exacto. Porque esa es la base. Entonces, si lo utilizas para atacar a otra persona, no has comprendido nada. Excelente. Así de sencillo. Por cierto, hablando de esto, tiene que ver con el símbolo que nos toca ahora, que es el símbolo de la paz. El símbolo de la paz, que es que parece una broma, pero no lo es. O sea, hay gente que cree en serio que el mundialmente famoso símbolo de la paz es una insignia satánica. Entonces, para ellos, esto es lo que llaman la cruz de Nerón, que dicen que es un símbolo de burla a Jesús, que es también como interpretar la cruz invertida. Y lo más loco es que dicen que este símbolo estaba grabado en los bastones de los mandos alemanes de las SS. Además que las fuentes deben ser estudios realizados en la Universidad de la Vida, porque este símbolo sabemos que fue diseñado en 1950 por un diseñador británico, Gerald Holton, para la campaña de desarme nuclear después del desastre de Hiroshima y Nagasaki, aunque es verdad que con el tiempo abarcaría el significado más amplio de paz, ¿no? Que es el que tiene hoy en día. Y es curioso porque para su diseño Holton se basó en las letras del abecedario semáforo, que es un sistema de comunicación que es en el que se utilizan los brazos para representar cada letra. Entonces, el famoso símbolo de la paz son en realidad una N y una D de ese abecedario, referido al nuclear disarmament, al desarme nuclear, porque según este abecedario, la N se hace con los brazos extendidos hacia abajo, mientras que la D es un brazo vertical hacia arriba y otro vertical hacia abajo. Entonces,
Aquí no hay ni nazis, ni demonios, ni Nerón, ni nada. Solamente los hippies a partir de la década de los 60 que divulgaron muchísimo este símbolo y que, como digo, actualmente se utiliza como insignia general de la paz más allá de las reivindicaciones del desarme nuclear. Pero fíjate que todo lo que llevamos visto hasta ahora son símbolos que pretenden aportar algo bueno al mundo. Son símbolos de protección, son símbolos de defensa de la paz, no del desarme nuclear, son símbolos históricos del cristianismo que representan a Jesús y la idea de Jesús que divulga el cristianismo. O sea, no tienen nada que ver y sin embargo se le da la vuelta de tal manera que son como, y lo presentan como símbolos de los que hay que protegerse. Como si nos hubiéramos vuelto completamente locos. Del que sí convendría protegerse es del siguiente, que implica algo que me fascina y que también me cabrea un poco, porque con tal de no llamar nazis a los nazis y de no entender la responsabilidad que tenemos todas las personas con respecto a los discursos de odio, llega a haber gente que se las inventa gordísimas. Porque el símbolo satánico que presentan es la insignia de las SS del régimen nazi, lo que ellos llaman la S satánica, según estos cristianos preocupados por la simbología, que dicen que es la representación de un rayo cayendo que simboliza la destrucción, que tiene su inspiración en el rayo de Zeus y que fue emblema de las SS de la Alemania nazi. ¿Y qué serían las SS para esta gente? Pues no las siglas de las Staffel, desde luego, sino las de, atención, servicio Satanás. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? O sea, me podría esperar hasta seguridad social, pero no. Para ellos es servicio Satanás. Le falta un SA o SL o algo así. No, servicio Satanás. Y espérate que hay más, porque también dicen que el grupo de música Kiss las utiliza en su propio nombre, que también, además, las llevaría Harry Potter en la frente. Por lo que automáticamente... No he escuchado lo de Harry Potter. Sí. Automáticamente Kiss y Harry Potter pasarían a ser satánicos también. O sea, es que es maravilloso. Es ya el pensamiento paranoide llevado a límites completamente absurdos. O sea, obviamente no. La insignia de las SS es así por el nombre de la organización en alemán y además para ese signo se utiliza la runa Sig, que tiene esa forma, que simbolizaba la victoria. Ya está, no tiene más misterio. O sea, ni Kiss ni Harry Potter tienen que ver con Satán ni con los nazis. Bueno, a lo mejor es Slytherin un poco, pero eso ya es otro tema. O sea, claro, no tiene ningún sentido, como no tiene tampoco ningún sentido el hecho de que consideren un símbolo satánico las pirámides. Que esto no sé si tú lo has visto alguna vez, pero sí, las pirámides, así, en general. Dice, ¿y por qué las pirámides? Pues según estos cristianos preocupados, representan la trinidad de la idolatría demoníaca, que serían, a saber, el padre Nimrod, la diosa madre Semiramis y el hijo Tamuz. Casi nada. Tenemos una trinidad demoníaca, presuntamente. Como sabemos, efectivamente, Nimrod aparece en la Biblia, en Génesis 10, 8, 10, el primer rey de la tierra después del diluvio, que es presentado como un vigoroso cazador delante de Yahvé. Es curioso porque los midrashim posteriores le asocian con la construcción de la Torre de Babel, pero en ningún momento se dice nada de que Nimrod sea una deidad, ni mucho menos un demonio. Y eso que las leyendas posteriores sobre él son múltiples y contradictorias, pero ese detalle nunca aparece. Por su parte, Semiramis, según las leyendas griegas, fue la esposa del legendario fundador del imperio asirio, un tal Ninus, ¿no? Hijo presuntamente de Baal, y Semiramis gobernó 42 años después de su muerte. Y según la leyenda, esta reina amplió el imperio asirio hasta Etiopía y Egipto, construyó palacios y edificios y además la Gran Muralla y los jardines colgantes de Babilonia. Entonces, una vez más, tampoco ni diosa ni demonio. Quien sí es un dios de pleno derecho, efectivamente, es Tamuz, ¿no? Sabemos la deidad babilónica de los pastores y de la fertilidad, esposo de la diosa Inanna, pero nada que ver con Satán. Qué sorpresa. En Sumer era Dumuzi, era Dumuzi, esposo de la diosa Inanna, y luego pasa a ser Tamuz, esposo de Ishtar. Eso es, efectivamente.
Efectivamente. Entonces, claro, lo reseñable de esto es que Nimrod, Semiramis y Tamuz no tienen ninguna relación entre sí. Entonces, ¿de dónde salen que es una trinidad demoníaca? Pues esto me ha costado horrores, pero al final resulta que es de un libro titulado Las dos Babilonias, la adoración papal prueba ser la adoración a Nimrod y su esposa. Un título largo donde los haya y explicativo. Este libro fue escrito por un tal Alexander Hislop, un ministro de la Iglesia Libre de Escocia, que lo redactó primero en forma de folleto en 1853 y finalmente se animó y lo publicó como libro en 1858. Evidentemente, como podemos sospechar, esta obra no pasa el más mínimo examen científico porque es una amalgama de teorías conspiranoicas y de conocimientos muy rudimentarios del antiguo Oriente Próximo y de su religión. Entonces, es una obra más de propaganda anticatólica que de cualquier tipo de divulgación. Así que no tiene demasiado sentido detenerse en ella, pero que es curioso que a día de hoy, fíjate, estamos hablando de 1853, que es cuando aparece por primera vez, y se sigue haciendo eco de esta supuesta trinidad maligna y además se asocia con las pirámides. A mí que me lo expliquen despacio y con marionetas porque no lo entiendo. Vamos con el último símbolo, que tampoco es cuestión de robarte más tiempo, y es que el hecho de que sea considerado satánico es tan incomprensible como el símbolo de la paz, que es una insignia típica del anarquismo, que es la A inscrita en el círculo. Dice uno de estos cristianos en un blog sobre presunta simbología satánica, dice, anarquía significa abolir todas las leyes, pero es mucho más que eso. El símbolo de la anarquía es una aparente A dentro de un círculo. Sin embargo, se trata, redoble de tambor, de un pentagrama roto. Dice, el pentagrama cerrado, es decir, completo, es para mantener a los demonios bajo control. Sin embargo, un pentagrama abierto es una puerta de entrada y salida de los demonios. No está mal. Ya se sabe, hay que inventárselas lo más gordas posibles porque cuanto más sin sentido sea, pues resulta más fácil de creer, que es un poquito lo que tú decías antes, ¿no? Entonces, claro, sin embargo, y por desgracia, porque de verdad me encantaría que esto fuera así, pero no, la historia de este símbolo no es tan emocionante, y es que las palabras anarquía, acracia o anarquismo comienzan con la letra A en la mayoría de los idiomas, así que esto lo hace un símbolo muy reconocible a nivel internacional. El círculo lo que representa es la unidad y el equilibrio del orden natural que no necesita un comando central, sino que fluye por sí mismo, que es precisamente el ideal social del anarquismo. Y también, además de enfatizar esa letra A, el círculo simboliza la determinación. Además, según algunos autores anarquistas, este símbolo también puede interpretarse como la plasmación gráfica de la máxima de Pierre-Joseph Proudhon, que decía que anarquía es orden. Y si es así, el círculo representa también la letra O de orden. Es verdad que los orígenes del símbolo no están del todo claros, pero sí sabemos que es adoptado como símbolo reconocible por primera vez por la Alliance Ouvrière Anarchiste, fundada en 1956 en Bruselas, y reinventado en 1964 por el grupo Jeunesse Libertaire para tener un símbolo que aglutinase al conjunto del movimiento anarquista sin distinción de tendencias, porque como suele ocurrir en la religión y en la política, hay infinidad de ramas, de corrientes, de tendencias, de escuelas. Entonces, para decir, mira, algo que nos representa a todos, la A y el círculo, y a correr. Y los motivos, dice la Jeunesse Libertaire en su boletín, dice, diversas razones nos impulsaron a tal, es decir, a adoptar este símbolo. Dice, torna mucho más accesible los escritos, garantiza más eficacia en los murales y escritos en las paredes, en las calles y sobre todo sugiere una presencia más amplia del movimiento anarquista en la órbita de mucha gente, además de que permite dar un carácter común a todas las manifestaciones del anarquismo. En segundo lugar, se trata de utilizar un medio práctico que por un lado consiste en llevar en el menor tiempo posible a hacerlo como símbolo moral, porque es verdad que se tarda muy poquito en hacer, y por otro permite una fácil identificación entre todos los compañeros anarquistas. Nosotros usamos la A, que es la primera letra del alfabeto de todas las lenguas y de todos los tiempos.
arquetipos. En resumen, facilita una conexión mental automática y ayuda así a nuestra propaganda, que es al final de lo que trata el mundo de la simbología. Se trata de eso, de transmitir una serie de ideas de forma gráfica, asociado a una imagen. Entonces, se ve que aquí a la Jeunesse Liberté pues, se les olvidó mencionar lo de los demonios y el pentagrama roto y demás historias. En fin, que estos han sido los símbolos que yo he visto que están más extendidos por internet en cuanto a atribuciones satanistas. Sé que hay muchos más, pero sinceramente es bastante cansado y también me da muchísimo coraje ver cómo se maltrata tan impunemente una disciplina tan bonita como es la simbología. Y quería terminar con ese indicio que ya hemos apuntado antes y que quiero subrayar porque creo que es importante. Y es que los símbolos siempre, siempre necesitan de un contexto para expresarse, porque desprovistos de contexto tienen unas determinadas ideas asociadas, pero no hay un significado concreto y determinado que es el que viene dado por el contexto. Por ejemplo, el más famoso, la esvástica. La esvástica por sí misma significa buena fortuna, significa felicidad, significa prosperidad, abundancia, pero pon tú una esvástica de color negro girada a 45 grados inscrita en un círculo blanco con fondo rojo y a ver si son esas las ideas que acuden a la mente. Entonces, no, un símbolo nunca está completo sin su contexto. Y eso significa que todos los símbolos que hemos visto hoy y todos los símbolos que existen tendrán el significado que sea en función del contexto en el que se utilicen. Y esto lleva al segundo apunte. Un símbolo no significa nada sin las personas que le otorgan significado. Es decir, que un satanista, si le da la gana, puede coger el símbolo de la paz, puede coger las SS, puede coger el logo de Coca-Cola y utilizarlo en un ritual. Y ese símbolo, en ese contexto, significará lo que el satanista decida que significa. Nada más. Pero lo que queríamos remarcar hoy es que en principio, en origen, estos símbolos no son satánicos, no los utilizan los satanistas para expresar sus ideas, tienen significados completamente ajenos y solamente son satánicos en la cabeza de las personas que creen que son satánicos, pero nada más. Todo está, como siempre, en el poder del pensamiento de la gente. Nada. Así es. Y esto es lo que quería dejar claro y a ver si va poco a poco como la gota malaya entrando en las conciencias. Y aquí, al final de este video, César, hay que traer la frase que dijiste al comienzo, que se teme lo que se ignora. Sí, completamente, completamente. Y claro, o sea, por eso también nosotros como divulgadores tenemos también esa responsabilidad, ¿no? De hacer todo lo que esté en nuestra mano para dar a conocer este mundo que nos encanta, y que la gente conozca, porque es que realmente, a menos que ya tengas un interés personal, no hay formas de que esta información te llegue. Te va a llegar, pues como llega, distorsionada, sesgada, interesada, y no es la manera, no es la manera. Entonces, sí, proclama general, por favor, estudiar. Entonces, ya que nos has hablado tantas cosas maravillosas y has participado varias veces, todo el que vea este video y se vea tus videos anteriores en Investigando la Historia, es pero sumamente importante que se vayan al canal de YouTube de Centro Ultreya, que voy a dejar acá en la pantalla, porque ahí sigue la información que tú divulgas. Esto es poquísimo lo que tú nos has podido entregar acá en el canal comparado con lo que hay en tu canal propio. Entonces, invito a los chicos, a mis amigos, sigan a Centro Ultreya, síganlo, suscríbanse, háganle clic a las notificaciones, a la campanita, para que cada vez que César Espinel suba un video, ustedes puedan deleitarse con sus enseñanzas. Muchísimas gracias, Carla, de verdad. También sí. Significa mucho viniendo de ti y me honra especialmente. Ay. Así que gracias, de verdad. Y vamos a decir algo que fuera de la grabación comentamos. Este video ya es grabado, los chicos lo van a ver en diferido, los amigos y las amigas, pero tenemos planeado hacer en un par de semanas más una transmisión en vivo, a la hora que tanto en Europa como en Latinoamérica se puedan conectar para hablar en general de mitología, de los temas que maneja César Espinel, porque los videos, incluyendo el primero que tuvimos tú y yo sobre los mitos en la Biblia,
Tiene muchas visualizaciones y siempre hay muchas interrogantes en los comentarios. Entonces va a ser un momento especial, un tiempo donde puedan dialogar a través del chat de YouTube directamente contigo y yo pueda hacer ese puente de leer esos comentarios y esas preguntas, porque en torno a los mitos siguen habiendo muchas dudas. Qué bien. Pues sí, mira, puede ser una buena manera, por lo menos, de empezar, ¿no? De dar respuesta a esos interrogantes y que las personas sí, que estén en el chat, se animen y hagan más preguntas. O sea, creo que está bien. Creo que está bien y que es algo que tampoco vamos, yo por lo menos no lo conozco, que se suele hacer, ¿no? De una vez que queda colgado así con algún colaborador y demás. Luego ya eso se queda un poco en la inopia. Entonces me gusta la idea de recuperar esos interrogantes que hayan podido salir, que ha pasado ya bastante tiempo desde que grabamos esos vídeos, tú y yo. Así que sí, oye, me parece muy bien, me parece muy bien. Buenísimo. Entonces, mi querido César, te agradezco este tiempo, te agradezco el conocimiento y la manera tan maravillosa en la que nos transmites ese conocimiento, que hagas todo tan sencillo, tan fácil de entender, porque son Oye, pues me temas alegro. que no son tan simples de explicar. El tema de la simbología, o sea, seríamos todos expertos en simbología, no es fácil. Entonces Ojalá. tú nos traes ese conocimiento, esa información y la transmites de una manera muy sencilla. Así que yo te agradezco esa calidad de docente que eres, porque aparte eres maravilloso. Jorín, pues me alegro de verdad y te lo agradezco porque sí, o sea, es una de mis grandes preocupaciones, de mis grandes neuras. Entonces, que me lo digas, la verdad es que me produce bastante calma, así que te lo agradezco de verdad. Gracias. Así que nos despedimos, César, de los Claro amigos que que sí. luego ven este video en diferido. Como ya saben, sigan a Celtru Trella a través de todas las redes sociales, no solamente de YouTube. Ay, me quedé en blanco. Un trance. De YouTube también, síganlo en Instagram, en Facebook, sigan el trabajo de César Espinel. Si quieren más información, también hay cursos por parte del Centro Estrella. César Espinel es profesor, él da estos tipos de cursos de mitología, de simbología, entonces tenemos que prepararnos en este tema, en este conocimiento, tenemos que luego hablar ya con conocimiento de cada uno de los temas relacionados con la Biblia, con la simbología en general. Acá tenemos un buen profesor, así que recomiendo sus redes y sus cursos. Pues muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias, de Y verdad. nos estamos viendo muy pronto para esa transmisión. Ya, Claro que sí. Nos vemos prontito. adiós.